En esta oportunidad vamos a hablar o les voy a mostrar lo que son los números decimales. Para eso vamos a recordar el concepto de fracción, en la cual teníamos, para una idea, un 7 medios. Este 7 medios nos representaba en cuántas partes tomábamos la unidad, en eso se refiere al denominador, y cuántas de esas partes son necesarias para nuestra fracción, por ejemplo, y eso marca el numerador. O sea que yo la unidad la divido en este caso en 2 y tomo tantas unidades como para que pueda contar 7 de esas partes en las cuales yo he dividido la unidad. Pero el concepto fundamental de la fracción resulta de que no puedo hacer la división de 7 dividido en 2 y que me dé un resto cero, es decir, un cociente exacto con números enteros. Porque si yo digo 7 dividido en 2 me da de 3, 3 por 2, 6, y me queda de 1, que sería el resto. Ahora, si yo quisiera seguir dividiendo para ver si a este 1 lo puedo dividir en 2, tomo un concepto llamado de números decimales, es decir, agrego un 0 y le pongo una coma. Entonces ahora es 10 dividido en 2, me queda de 5, 2 por 5, 10, 10 menos 10, 0, y ahí tengo un resto decimal 0. Por lo tanto, la fracción esta es equivalente a 3,5, en la cual decimos que esto es una parte entera del número y esto es la parte decimal. Bien, ¿cómo clasificamos a los números decimales? Bueno, si tienen solamente una cifra decimal, está en el orden de décimos. Si tienen dos cifras decimales, está en el orden de centésimos. Si tiene tres cifras decimales, está en el orden de milésimos. Bien, ¿por qué tienen ese número o esa clasificación de décimos, centésimos y milésimos? Porque existe una regla para pasar a fracción de estos números decimales que me dice que yo voy a tomar todo el número sin considerar la coma, o sea que me va a quedar 34, y como denominador voy a poner el 1 y voy a agregar en este caso un 0 porque hay una sola cifra decimal. Y aquí viene el 10, entonces por eso usamos décimos, porque tenemos un 10. Si tuviera dos números decimales, escribo todo el número, pongo el 1 y agrego dos ceros, y aquí pues eso se llama centésimos. Porque como denominador me va quedando la unidad seguida de 0, formando 10,
o 100 o 1000 o 10.000 según el caso que sea necesario o el caso que se precise. De ahí viene el nombre de décimos, centésimos, milésimos. Podemos también tener 10 milésimos. Pero lo importante es que una vez que yo obtenga o tuviera que pasar un número decimal a fracción, por ejemplo, 3,5 lo paso a fracción, me queda 35 décimos, simplifico. Fíjense que puedo sacar la quinta de 35, que es 7, y la quinta de 10, que es 2, y me queda 7 medios, que era la fracción original con la cual habíamos comenzado el ejercicio o habíamos comenzado este tema el día de hoy. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Transformo un número decimal y lo llevo a una fracción irreducible. Esto sería siempre hablando de números decimales que los puedo pasar a fracción. Pero me voy a topar en algunos casos con números decimales, los cuales no tienen un resto cero como número, como resto cuando haga la división, pero se va repitiendo el mismo número. Por ejemplo, si yo quisiera dividir el número 10 dividido en 3, voy a decir 3 por 3, 9, hago la resta, me queda de 1, disculpe. Entonces, este 1, ¿qué voy a hacer? Le puedo agregar un 0 y me va a llevar de vuelta al 10. O sea que indefinidamente me va a quedar los 3. O sea, si yo hago la división como estábamos hablando, 3 por 3, 9, 10 menos 9 de 1, agrego el 0, pongo la coma, me queda el 10, hago lo mismo, 3 por 3, 9, 10 menos 9 me da 1, agrego 0, otro 3, 3 por 3, 9, y así sucesivamente voy a seguir y nunca voy a tener fin. Estos se llaman números decimales periódicos. Bien, entonces tenemos 3 tipos de decimales. Los ordinarios, los cuales al número decimal lo puedo trabajar y lo paso a una fracción, pero tiene un fin, por ejemplo, 4,2. Y tenemos los periódicos, los cuales no tienen fin, pero la estructura o el número que tienen decimal se repite. Por ejemplo, 1,333 y así sucesivamente. Estos se llaman puros. Y si tuviéramos una parte decimal que no está repetida y a partir de ahí se empieza a repetir, estos se llaman mixtos. ¿Por qué? Porque este cuenta una parte que no se repite, que en este caso es el 2, y otro que se empieza a repetir a partir de ahí, que es el 6. Bien, esto vamos a ver que la notación es 1,3 y un sombrero o un arco arriba de la parte que se repite. Por lo tanto, acá también hago lo mismo
y me queda también el arco en la parte que se está repitiendo. Bueno, estos vendrían a ser todos números decimales, tantos ordinarios y periódicos, y están dentro de los números fraccionarios, dentro de los números reales, dentro de los números racionales. Bien, es decir, son números que puedo expresarlos mediante una fracción después. Vamos a ver que también hay números decimales que no se pueden expresar mediante una fracción, por lo tanto entran en un conjunto que se llama números irracionales. Por otro lado, como verán, estamos hablando de un nuevo conjunto, y al hablar de un nuevo conjunto, obviamente tenemos las operaciones con estos conjuntos, o sea, tenemos sumas, restas, multiplicación, división, potencia y raíz, que vamos a trabajar con todos. Bien, en los próximos videos vamos a ver cómo se suman y se restan números decimales. A lo mejor abarquemos tanto la multiplicación y la división, o hacemos un video un poquito más extenso donde vemos las 6 operaciones con los números decimales. Así que estén atentos, vamos a hacerlo en el próximo video. Les pido por favor que se suscriban al canal, que me sigan en mi cuenta de Facebook, así estén atentos cuando suba nuevo video. Además, en la página, en mi perfil de Facebook, van a ver información adicional que van a encontrar que les va a servir, que son unos pequeños boletines de cómo usar la matemática a donde vayamos y a donde estemos. Son boletines que estoy sacando casi en forma diaria. Así que los invito a sumarse y recuerde que estaremos brindando una clase dentro de poco, en la cual vamos a abarcar seguramente la temática será ecuaciones, cómo resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, y los que tengan acceso a la clase, por supuesto, tendrán la ventaja de hacer preguntas en vivo. Seguramente será también por la plataforma Zoom, pero le estaré enviando más detalles próximamente. Que tengan buenas tardes.